como ustedes se darán cuenta, no estamos en nuestro set habitual de Sanamente, estamos en uno que construimos en Congreso Futuro 2023, porque aquí también confluyen los principales pensadores y pensadoras, científicos y científicas que se dedican a las materias que nosotros abordamos, como el bienestar, la neurociencia, cómo podemos atacar los mares de la civilización que hemos construido y encontrar una ruta hacia la felicidad o el bienestar general, ¿no? Para hablar hoy de eso es que estoy con Nora Volkow. Ella es psiquiatra, directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. Ha sido pionera en el uso de imágenes cerebrales para investigar los efectos tóxicos y las propiedades aditivas de las drogas. Y varias otras cosas que les voy a contar a medida que hagamos esta entrevista, que quiero comenzar rápido y por eso no sigo contando tu currículum, Nora. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer. Quisiera partir por este descriptor que hice al inicio de tu presentación, que es esta ruta que tomaste tú para identificar a través de imágenes cerebrales el impacto del uso de drogas, porque leía antes de comenzar esta estructura particular el impacto que tiene en la corteza prefrontal, ¿no? Que es no sé, yo no soy científica, no soy bióloga, pero si uno le pudiera asignar a un pedazo de nuestra cabeza el valor de lo que hemos construido como civilización, pareciera que está como por aquí, ¿no? Como por la misma zona. Entonces, primero, ¿nos podría explicar brevemente qué es la corteza prefrontal y qué lograste descubrir al comparar estas imágenes? Sí, claramente. La corteza prefrontal es la que se encuentra aquí. Es quizás la más desarrollada en el ser humano con respecto a otros animales y es la que nos permite hacer el pensamiento abstracto y nos permite mantener memoria de muchas posibilidades de tal forma que podamos pensar rápidamente y elegir lo que tiene mayor sentido. También la corteza prefrontal hace algo que la gente no piensa, pero le da valor a los reforzadores. Entonces, si tengo mucha hambre, la comida tiene un valor enorme. Pero si ya comí, ya no lo tiene. Y entonces la corteza prefrontal cambia la evaluación y motiva mis acciones. ¿No? Totalmente sabia, pero también hace otra cosa que es crucial. Nos controla, nos permite controlar nuestras emociones. Imagínate que vas manejando y alguien te insulta y quieres insultarlo y dices, no, cálmate. O cuando quieres comer otro postre dices, no, voy a ganar peso. Entonces esa capacidad de control, de autodeterminación, y por eso dije, las adicciones nos dan una perspectiva de lo que es el libre albedrío, porque la corteza prefrontal es la que nos lo permite hacer. Es muy interesante porque en otro capítulo de Sanamente nosotros hablábamos con una neurocientífica que hablaba del impacto que tiene en la regulación de las emociones y en el acceso a la corteza prefrontal, el desarrollo de ciertas prácticas como la meditación, ¿no? Y como si no, te captura la amígdala, que es la zona que nos hace como pegarle al que te trató mal en el auto y contestarle mal a quien te está peleando, ¿verdad? Entonces es una corteza que finalmente permite la sociedad, ¿no? Por eso decía que probablemente este pedacito de la cabeza ha permitido que lleguemos hasta aquí bastante bien. ¿Cuál es la diferencia entre un cerebro de alguien que no es adicto y alguien que sí es adicto que tú pudiste observar en tu trabajo? Bueno, y eso fue algo que las imágenes nos lo mostraron. Yo no como investigadora siempre dices, bueno, yo tengo esta hipótesis que la corteza prefrontal es crucial para las adicciones. Nada de eso. En general se pensaba que las adicciones estaban en el sistema, era de desajustes del sistema de reforzamiento, de placer, el sistema límbico. Pero cuando empecé a hacer todos estos estudios, me di cuenta que podía básicamente diferenciar, adivinar quién era una persona adicta en base a cómo estaba el funcionamiento de la corteza prefrontal. El efecto era tan importante como eso. Entonces dije, espérate un momento, ¿qué es lo que quiere significar? Y es de ahí donde me empecé a encaminar a estudiar cómo es que las drogas hacen un desajuste de esta corteza prefrontal. Y también algo muy importante es que otros estímulos y experiencias vivenciales pueden afectar el funcionamiento de la corteza prefrontal. Ya, hiciste dos preguntas que me importan mucho, pero quiero resolver una idea mental antes, que es ¿en qué se ve distinta? ¿Es más chica? ¿Es más grande? ¿Tiene más interacciones? ¿Tiene menos interacciones si soy adicta?
Tienes que ver hay factores estructurales que hacen que se vea más grande o más chica. En general, hay algunos estudios que han mostrado que quizás es más chica, pero lo que es más importante es está funcionando o no. Es como si tienes un coche. Puedes tener un coche Volkswagen pequeño y un coche grande. Si no están caminando, tú no sabes cuál funciona mejor, ¿no? Entonces el coche grande a lo mejor no tiene nada de gasolina y no puede caminar, y el coche chiquito sí tiene mucha energía. Entonces es lo que vemos. ¿Se apaga la corteza? Se apaga, es una metáfora perfecta. Se apaga la cantidad de luz, no es que esté totalmente oscura, sino que la cantidad de luz se va para abajo. Y una cosa crucial que sabemos del cerebro es que funciona, es una network, o sea, hay muchísimas, una red complejísima, y las conexiones de la corteza prefrontal en los adictos están altamente disminuidas en la mayor parte, y sin embargo hay particularmente la conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico parece casi desconectado. Entonces, de esa manera que la corteza prefrontal, si no están funcionando esas conexiones, no lo puedes lograr controlar. Por lo tanto, en términos concretos, si yo tengo apagado esto y tengo el impulso, por ejemplo, de inyectarme heroína, no hay nada que aquí me diga, en el fondo este Pepe Grillo que me hace como evaluar la realidad, no me dice nada y yo tengo un acceso mucho más directo al impulso. Sí, no, y me lo dijo una vez un paciente. Yo siempre les pregunto, ¿por qué tomas la droga? ¿Te causó el divorcio? ¿Te causó la prisión? Y uno me dijo algo muy elocuente. Me dijo, doctora, no lo sé. Porque la droga ni siquiera es placentera. Simplemente no lo puedo controlar. Es exactamente lo que estás describiendo. Yo digo una metáfora muy sencilla. Es como tú vas manejando felizmente, alguien se te atraviesa. Claramente no lo quieres atropellar, pero si no tienes frenos. Bueno, y eso es lo que le pasa a muchos adictos, y quisiera aquí hacer una distinción. Tú eres especialista en adicciones en general. ¿Esto opera con todos los tipos de drogas? Absolutamente, sí. Con todos los tipos de drogas, no solamente con drogas en sí mismo, sino que también hemos estado estudiando, por ejemplo, está afectada en individuos que tienen conductas compulsivas que son reforzadoras. Particularmente desde mi investigación he estudiado muchísimo la conducta compulsiva del comer, porque en Estados Unidos la obesidad es un problema severo. Y claramente un factor común es la corteza prefrontal. Otros han estudiado las gentes que son jugadores y compulsivos, la corteza prefrontal. Bueno, es que ahí tú estás yendo a un punto que era hacia donde iba, que es que en el fondo el problema de la adicción no es específicamente una droga, sino es como una carretera que se construye y que puede ser habitada por mi obsesión por el ejercicio, por mi obsesión por la comida, por mi obsesión por la ludopatía o por la cocaína, ¿no? Probablemente la cocaína es peor que la del ejercicio, pero me refiero, es una manera, ¿no? Totalmente, y te sonreí cuando decías el ejercicio, porque yo soy compulsiva del ejercicio, soy compulsiva del trabajo, de los datos, me encanta, y esa compulsividad tiene efectos muy positivos. Es cuando se vuelve patológica y rígida, cuando tú no puedes decir, bueno, voy a ir a ejercitarme 2 horas y ya, y haces otras cosas. Te puedes tener un efecto benéfico, pero si tú tienes la incapacidad de flexibilidad de cambiar tu compulsividad al ejercicio o a leer o a otras actividades, mientras tú puedas o cambiar de una ¿verdad? de otro. Otra cosa. Lo mismo con los celulares. Y yo me encuentro a veces checándole, particularmente cuando, como lo decía ayer, cuando estoy aburrida o cuando hay un estrés. Entonces, pero si se acaba esa situación y lo dejo. Entonces tenemos esa flexibilidad, es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces la compulsividad en sí misma no necesariamente es negativa. Es negativa cuando viene a costo de la flexibilidad de otras conductas. Y para los sistemas sociales, de redes sociales, lo que me preocupa a mí mucho es que uno de los factores más importantes de nuestro bienestar son las interacciones humanas. Y en el punto en que empiezas a dejar esas interacciones humanas presenciales y dependes totalmente de las redes sociales, gente que es vulnerable puede tener efectos muy negativos. Totalmente. Quisiera volver sobre un punto porque años atrás tuve una experiencia muy cercana con adicciones de alguien muy querido y hablaba con el psiquiatra y me decía, Paloma, no sabemos. Existe una cosa como que nosotros llamamos factor X, que es que no sabemos por qué
esta persona es más vulnerable, por ejemplo, que tú ante la exposición a un mismo tipo de droga. ¿Eso sigue siendo real? Absolutamente, totalmente. ¿Y qué síntomas previos puedo yo distinguir, por ejemplo, en mis hijos o hijas o en mí mismo para saber si yo podría ser mucho más vulnerable que otro a, por ejemplo, el consumo de cocaína? El primero que yo diría es hay historia de adicciones en tu familia. Alcohol, tabaco, cualquier tipo de adicciones. Hay factores genéticos que van a través de todas las adicciones, que te vuelven vulnerable. Y hay otros factores que yo consideraría. Hay ciertas enfermedades mentales que te vuelven más vulnerable. ¿Cuáles son? Enfermedades, desórdenes de la ansiedad, desórdenes de depresión, lo que llamamos enfermedad bipolar, y también la psicosis, y también los déficits de atención. ¿Por qué? Porque en esa situación el uso de las drogas es algo que puede temporalmente automedicar a la persona. Aliviar un poco el dolor, ¿no? Ahora, te hacía una pregunta al inicio respecto de si todas las drogas son igualmente peligrosas y tú me dabas este ejemplo de la comida también. Pero sabemos que hay ciertas drogas, yo he mencionado aquí mucho la cocaína, pero en Estados Unidos hoy día, no sé, la heroína o el crack tienen una tasa de adictividad como aparentemente más alta. ¿Es eso cierto o no? Absolutamente, hay drogas que son mucho más adictivas. ¿Cuáles? Quizás la droga más adictiva que hay y lo categorizado por el número de personas que la consumen y se vuelven adictas, y también por otra medida que es cuánto tiempo te lleva de que la estás consumiendo a que te vuelvas adictas. Es decir, el momento que te vuelves compulsivo, no tienes control. La metanfetamina es la que produce el mayor número de adicciones en gente que la consume y escalamiento más rápido. Pero también la cocaína es muy adictiva. Mucho de ello depende también de cómo la administras. En Sudamérica, por ejemplo, mucho de la administración se hace snorting. Y eso es mucho menos adictiva de la forma como se hace en Estados Unidos, que es te la inyectas o la fumas a una concentración muy alta. Esa forma es altamente adictiva. En Estados Unidos estamos peleándonos sin lograr todavía ver que vamos ganando de ninguna manera con el fentanilo. El fentanilo es un opiáceo sintético 50 veces más poderoso. No, yo he visto muchas muertes aparte. Exactamente. O sea, el año pasado hubo 110,000 muertes, principalmente gente joven. Y estamos empezando a ver muertes de adolescentes por el fentanilo. O sea, es un problema general que vemos a través de los Estados Unidos. No sé si tú conoces una droga, aquí está muy de moda entre los jóvenes, que se llama Tusi. No. Es rosada, es polvito, pero no sé cuál es el compuesto. Ahí dirección me va a buscar el compuesto a ver si lo podemos hablar. Lo planteo porque una de las cosas que me sorprendió en mi propia experiencia con una adicción cercana y querida fue la enorme falta de información que tenemos, porque cuando somos jóvenes queremos probar el mundo, obviamente, pero uno no tiene distinciones respecto de, por ejemplo, ¿soy yo una persona más o menos indicada para probar una droga? ¿Es esta droga más o menos peligrosa que esta otra? O sea, lo pienso en todos los jóvenes y adolescentes que están muriendo de fentanilo, ¿no? Etcétera. Como, ¿qué opinas tú sobre la educación sobre las drogas? Versus el paradigma de muchos años que ha sido simplemente no. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, primero, tú lo dices claramente, existe la curiosidad del ser humano, y el otro es, básicamente nuestro cerebro responde a estímulos placenteros, y las drogas te dan la oportunidad de ver nuevas sensaciones mentales y también te dan el placer. Entonces, por ende, la problemática. La situación es que como joven, y particularmente hasta los 21 años, el consumo de las drogas es mucho más alto riesgo, porque el cerebro es altamente neuroplástico. Entonces, el mensaje de la educación es hacer a entender a los jóvenes por qué no es una buena idea tomar drogas antes de los 21 años. Y yo lo que digo, la metáfora que digo es, estás hipotecando tu capacidad de sentir placer. O sea, vas a sentir placer temporariamente, pero eso viene al costo que cuando la droga ya no estés tú en el estado de la intoxicación, vas a ser mucho menos sensible a las cosas que antes te gustaban. Ese es hipotecar el placer. Entonces, no vale la pena. Y mi perspectiva es educar al joven y darle alternativas conductuales.
porque durante la juventud, o sea, si quieres explorar el mundo, dale la oportunidad de explorar del mundo de una manera que no tenga efectos negativos. Mira, aquí me dicen, el nombre químico es 12B, es 4 de bromo, 2,5 de demexotelfenilintelamina. Es LSD con MDMA, pero tiene también cocaína, anfetamina y ketamina. O sea, es una combinación de drogas. Y en general las combinaciones de drogas pueden tener efectos muy inesperados. El LSD les va a dar la percepción, aumentar tu percepción, pero la cocaína lo va a hacer adictivo. El LSD no es una droga adictiva, pero si la mezclas con cocaína, lo va a hacer. Y si la mezclas con el MDA, que también es adictiva, lo vas a hacer. Entonces es probablemente, dependiendo de las dosis, cómo se lo están administrando, podría tener efectos muy negativos, pero no lo conozco, entonces no quiero opinar. LSD no es adictivo y hasta donde entiendo, la psilocibina, que es el compuesto de los hongos, tampoco. ¿Es así? Correcto. No producen ese estado de compulsividad ni de placer. Te da un estado mental diferente, una percepción diferente. Muchas veces hemos visto en este mismo programa el uso de esos dos compuestos para el tratamiento de ciertas patologías como el estrés postraumático. ¿Qué opinas tú de esa ruta? Te lo pregunto porque hay algunos estudios en fase 3 en Estados Unidos que están buscando la aprobación de ese tipo de usos. No, es fascinante. Bajo supervisión médica. No, es absolutamente fascinante y existen datos, particularmente los más rigurosos son en la depresión. Y también para adicciones lo he leído. Estamos empezando a hacer investigación en las adicciones, pero los datos son menos contundentes porque ha habido menos estudios. Pero en la depresión existe evidencia claramente que la psilocibina puede tener efectos benéficos. Pero lo que es importante llamar la atención es que es en la depresión, es en el tratamiento postraumático, donde la evidencia sugiere beneficio. Pero en las otras apenas se está empezando a iniciar esa investigación. Y la otra cosa que quiero recalcar, pero que es crucial, es que básicamente el tratamiento se tiene que hacer en condiciones muy controladas, porque puede tener efectos negativos como el suicidio. Es muy importante lo que planteas, porque estamos en un mundo que además está sufriendo mucho. En el programa en el que te estamos entrevistando nos dedicamos a hablar sobre todos estos temas, sobre el bienestar, pero la cantidad de personas deprimidas, la cantidad de personas con trastorno ansioso y después de la pandemia más y más, ¿no? Y la cantidad de personas suicidándose. Entonces, quisiera hacer un último link. Desde tu investigación, ¿cuál es la relación entre el uso de drogas y el desarrollo de estas patologías? Claramente uno de los factores de riesgo para el suicidio es la adicción. Y eso es algo que las gentes no saben. También las adicciones pueden, dependiendo del tipo de droga que tienes, pueden desencadenar ciertos trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, el uso de marihuana que tiene alto contenido de 9-THC, aquella marihuana que es altamente pura, puede generarte una psicosis. Y hemos visto asociaciones en el uso de la metanfetamina con cuadros psicóticos, también con la cocaína, particularmente cuando está inyectada o dosis altas. Con el alcohol hay una gran asociación con la depresión. Con el uso de los opiáceos también aparentemente aumenta el riesgo de estados depresivos. Entonces existe una combinación. Si tienes la enfermedad mental, eres más vulnerable, pero también existe la otra dirección. Si empiezas a tomar la droga, eso te puede hacer vulnerable a las otras enfermedades mentales. Dije que era la última pregunta, pero no. Así soy, tengo ese problema. Para cerrar ahora sí, recuerdo también que que había otros factores predictores que no tenían que ser necesariamente genéticos, sino contextuales y sociales. Por ejemplo, si eras mujer, eras más probablemente adicta que un hombre. Si habías tenido muchos problemas en la infancia, eras más probablemente adicta que una persona que había tenido una familia constituida. ¿Es eso así aún? Absolutamente. Y lo que sabemos es, o sea, hay que decirlo muy claramente, es una enfermedad del cerebro que tiene factores de riesgo psicosociales importantísimos. Y las gentes, por ejemplo, que han sido abusadas durante la niñez, tienen un riesgo mucho mayor. Las gentes que han sido rechazadas, las gentes que son estigmatizadas, tienen un mucho mayor riesgo. Entonces sí hay riesgos genéticos, pero absolutamente hay riesgos sociales. Bueno, ahora sí que es la última pregunta.
¿existe alguna esperanza para esa corteza prefrontal que ya se apagó a la luz de una adicción para entrenarla como en un gimnasio para que vuelva a conectarse y sea una habilidad que recuperemos, o la damos por perdida? Definitivamente. Y una de las cosas que es maravillosas del cerebro, de todo nuestro cuerpo, es que se puede curar él mismo. En el cerebro lo que tienes que hacer es reestructurar la vida del individuo de tal manera que haya otros estímulos que puedan activar ese sistema prefrontal, que lo motiven y que lleve básicamente a que se apague esa memoria tan intensa de la droga que lo motiva a buscarla. El cerebro humano es altamente neuroplástico y uno de los estímulos más importantes que nos mantiene al día en todas las interacciones sociales. Yo tengo que entender lo que tú estás haciendo. También tienes la importancia del soporte social y estructural, la importancia de la persona sintiendo que está aceptada, que tiene una misión. Y eso, involucrarlo en todas esas actividades, es un componente crucial de la rehabilitación de la persona adicta. Pero lo que te puedo decir es, número uno, la adicción se puede tratar y la recuperación se puede lograr, básicamente, de tal forma que una persona que estaba con una adicción muy severa puede lograr a reintegrarse en la sociedad completamente. Y esa pastilla se llama comunidad. Exactamente. Es una manera increíble de decirlo. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias a ti, Paloma. Es un tema fascinante, pero si uno se comprendiera a sí mismo en esta autoevaluación, ¿no? Soy una persona que sufrió mucho en la infancia, o tengo ciertos antecedentes familiares, no tengo suficientes herramientas, o estoy deprimida, podría tomar mejor la decisión si hacer o no hacer eso que siente como impulso de exploración muchos de los humanos, ¿verdad? Por lo mismo es tan importante esta información, que la compartamos también con las familias, porque todos tenemos cerca a alguien que sufre de alguna adicción y es un dolor muy profundo, ¿no?